Buenas tardes. Muchas gracias por venir a todos una vez más en la Feria del Libro de... No se me oye, ahora sí. Buenas tardes. Una vez más en la Feria del Libro de Murcia, en la cuarta edición, año 2021. Es un placer tener con nosotros a Bruno Cardeñosa, un periodista de raza, un periodista de genio, conduciendo un programa nocturno que nos invade todos los sábados. ¿Cuántos años lleva ya, no? Y muchos. 15 presentando el programa, 23 en el programa. Entonces te pillabas con el Cebrián. Claro, y de 15 desde que falleció Cebrián, y antes yo era, digamos que la segunda voz, yo era un colaborador, con lo cual en total son 24 años si contamos este como una temporada. Pues tuve la suerte de conocer a Cebrián, albaceteño de pro como yo, ¿sí? y amigo personal. Pues desde aquellos años yo me enganchaba a La Rosa de los Vientos. Hoy tenemos también a Maika Rivera, nuestra queridísima amiga, periodista del grupo Literocio, gabinete de prensa, aunque ella diga que no, de la ciudad de Murcia, de la Feria de Murcia y de la Feria del Libro de Madrid. Ella conducirá esta conversación que casi la podremos hacer a tres. Así que le dejo el paso a ella y que siga conduciendo esta conversación. Maika siempre dirá que sí a Murcia y Asensio Piqueras aún más, hasta el infinito y más allá. Es un placer estar aquí, estar también acompañada y por supuesto, ¿se me escucha bien? Ahora mejor. Estar en esta presentación muy especial por muchos motivos. Rosaventera de pro, absolutamente fan, almohadilla Rosavientos, sí. Perteneciente a una familia radiofónica muy especial. Y bueno, pues es cierto que hemos esperado esta presentación con un afecto muy especial. Es importante para Asensio Piqueras, para mí, muy importante estar aquí acompañando a Bruno Cardeñosa, porque si bien hemos seguido su trayectoria durante muchos años en el terreno de los libros, además de en el terreno de radiofónico, es cierto que se trata esta obra de una obra muy especial. Tendríamos que remontarnos a la primavera de 2016, cuando a Bruno Cardeñosa le cambiaba la vida. Por eso ha escrito La vida se torció, mi día a día con la esclerosis múltiple. Editorial Cidonia, por cierto, lo podemos adquirir en la Feria del Libro de Murcia, y tendremos oportunidad de tener la firma también de Bruno Cardeñosa mañana por la mañana, caseta del Corte Inglés, de 12 a 1 de la mañana. Dicho lo cual, nos trasladamos en el tiempo para recordar un momento crucial en la vida de Bruno Cardeñosa, pero que también todos esos oyentes que hemos sido fans, que lo seguimos siendo y que nos sentimos parte de una comunidad muy especial y de una familia muy especial, que es la de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, vivimos, porque yo esto lo viví además en tiempo real, cuando Bruno Cardeñosa contó en su propio programa que él sufría esclerosis múltiple. Es un impacto para muchos oyentes que recibíamos y que en ese momento pues nos hacíamos una con Bruno Cardeñosa. Es ese momento la raíz de este libro que presentamos aquí ya en una segunda edición y del que queremos que Bruno nos cuente un poco los detalles de esa vivencia y que nos recuerde por qué lo ha escrito, porque en el fondo de nuestro corazón yo creo que todos sabemos por qué Bruno Cardeñosa lo ha escrito, a poco que conozcamos su vocación de servicio y un corazón muy grande que se ve en todas y cada una de estas páginas. Eso hay que irlo descubriendo poco a poco. Bruno, es un placer grande tenerte aquí con nosotros. El placer es mío estar aquí. Gracias, Maika, por invitarme, por permitirme contar una serie de cosas sobre el libro. ¿Por qué lo he escrito? Tú lo has dicho. Bueno, lo he escrito porque creo que estaba obligado a hacerlo, pero estaba obligado no porque nadie me obligara, sino porque
entre ese momento en la primavera del 2016 en que yo empiezo a notar algo y el diagnóstico, ese tiempo pues pasa una serie de cosas y yo leí y me informé sobre muchas cosas que yo sabía en cierto modo lo que me podía estar pasando. Cuando me diagnosticaron también leí mucha información y leí muchos libros y muchos testimonios, y era una forma de aportar mi grano de arena a lo que me había ayudado a salir adelante, lo que había leído, lo que había visto, pues aportar eso y aportar en mi testimonio era darle voz a lo que mucha gente siente y vive con esta enfermedad, que no es una enfermedad rara, que es una enfermedad poco habitual, pero que en España hay 40.000 personas diagnosticadas, más o menos una de cada 1.000, con lo cual pues no dejamos de ser unas cuantas personas, pero en medios de comunicación estamos muy pocos, y yo creo que tenemos la obligación de dar a conocer lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que nos ha pasado, darle voz. Hay un correo que yo recibí que resume mucho la vocación y la intención con la que yo lo escribí, que era evidentemente de ayudar, por un lado, de contar, porque yo quería contar y yo siempre he contado historias, pues cómo no voy a contar mi historia en este libro, pero siempre he contado historias. Y había un correo que a mí me marcó mucho, pero ha habido muchos en ese sentido parecidos, pero un correo que a mí me marcó, que me decía de una persona: me he leído tu libro, felicidades y muchas gracias, la gente se ha aportado. Yo creo, este es mi libro, creo que 19 o 20, y es el en el que he recibido más correos, más comentarios de gente que lo ha leído, y además hay comentarios muy bonitos, todos ellos. Y uno de ellos me decía: yo no tengo esclerosis múltiple, pero mi marido sí lo tiene. Y eso a mí ya me marcó, ¿no? Porque yo oí una frase una vez que de una pareja, él tenía esclerosis múltiple, ella no, y decía: yo no he elegido tener esclerosis múltiple, la tengo, la vivo y la sufro, pero mi mujer sí la ha elegido, porque podía haberse marchado por la puerta cuando a mí me diagnosticaron o después, y me ha ayudado, ha estado conmigo. Bueno, pues en cierto modo ese correo me venía a decir eso y me daba las gracias, porque decía algo así como: mi marido no sabe expresarse, pero gracias a tu libro ya sé lo que siente mi marido. Le has puesto voz a él, a su experiencia, a lo que él siente y a lo que él me querría decir, porque aunque cada uno lo viva de una forma distinta y tenga una serie de síntomas distintos, en definitiva es la misma enfermedad y todas las personas se enfrentan al mismo precipicio, que es el diagnóstico de esta enfermedad. Y ese correo resume mucho, no sé si la intención, porque yo la intención que tenía cuando lo escribí, luego la realidad te cambia, pero la intención que tenía era, pues para mí fue importante lo que yo leí, los testimonios que yo leí, pues voy a dar mi testimonio porque voy a formar parte pues estoy en ese circuito y voy a formar parte de esas enfermedades y de la gente que puede darle más o menos visibilidad. Hay mucha equivocación, mucho error. Todavía hoy me siguen diciendo cosas, pues la enfermedad de los huesos, ¿qué enfermedad de los huesos? Hay muchísimo desconocimiento sobre lo que es esta enfermedad. La gente lo confunde, la esclerosis múltiple, el error es también del nombre, pero lo confunde mucho con el ELA, que es mucho más grave. Si es que hay alguna enfermedad que sea más grave que otra, pero evidentemente el ELA es mucho más grave porque es mortal en muy poco tiempo. Y hay mucho desconocimiento. La vida se tuerce, y la vida cambia en el momento en el que alguien te dice pues lo que ha pasado. Pero yo doy mi testimonio porque considero que mi testimonio puede dar voz a quien ha vivido y quien está viviendo esa enfermedad. Yo me acuerdo mucho de ese día de primavera del año 2016, cuando algo empezó a ir mal.
Y fue haciendo el programa de radio. No fue haciendo, evidentemente en el programa de radio no se notó nada, pero había una serie de cosas, me dolía la cabeza, me mareaba de una forma muy extraña, las piernas me dolían de una forma muy extraña. Cuando salí del programa era incapaz de mantener la línea recta por mucho que yo lo intentara, porque yo tenía, digo, pero ¿qué demonios está pasando, no? Entonces, y yo me fui a mi casa, digo, espero que sea una demostración de que tenía una ansiedad tremenda, de cansancio, lo que fuera. Pero me desperté igual. Me costaba mucho moverme, y había un dolor. Yo creo que me dolía absolutamente todo el cuerpo sin que hubiera una explicación a nada de eso. Y yo llamé a un amigo, le pedí a un amigo que me acompañara, que había estado en el programa la noche anterior, que me acompañara a urgencias porque algo estaba yendo mal. Y fui a urgencias, y todo eso lo cuento en el libro, porque ¿qué otra cosa puedo hacer más que dar el testimonio de lo que yo viví? Y fui a urgencias, fui al médico, ahí me hicieron una serie de pruebas que en el primer hospital al que fui, algo extraño vieron, no las pruebas que salieron bien, pero algo dije yo, salieron bien en el sentido, pues las típicas que te hacen cuando vas a urgencias, que te miran la tensión, el electrocardiograma, etcétera, etcétera. Incluso me hicieron un TAC, que es una de las veces que yo he pasado más miedo en mi vida, porque desde que te hacen el TAC, que yo creo que todo el mundo lo asocia a una enfermedad, porque está muy asociado a una enfermedad, yo tenía mucho miedo, digo, ¿y si tengo eso? Y si tengo eso, esa media hora entre que me hicieron el TAC y me dieron el resultado fue uno de los peores ratos de mi vida, porque ahí sentí lo que es el miedo que es que la vida puede cambiar de un momento a otro. Y luego me dijeron, la médico me dijo que el TAC había salido bien, que no tenía nada, pero que me tenían que ingresar. Digo, ¿por qué me tienen que ingresar si yo estoy bien? Claro, yo algo había dicho, la médico evidentemente no quería arriesgarse, me quería hacer una serie de pruebas más, que tardaba unas horas más, y quería ver el resultado. Algo notó extraño. La médico, como era una médico de una sociedad privada, de un hospital privado, luego enseguida llamaron del hospital privado, que yo llevaba muy poquito tiempo, y yo lo cuento en el libro, ya muy poquito tiempo pagando, entonces me mandaron directamente a freír espárragos. Con lo cual yo les estoy muy agradecido a la sanidad privada, no a los médicos de la sanidad privada, porque se lo digo, los médicos son tan buenos como los otros. Los médicos son personas que trabajan ahí y que hacen todo lo que pueden, y me atendió perfectamente, y los enfermeros, la gente, pero el sistema no me ayudó en nada. Pero la médico dijo, pero eres mi responsable, es mi responsabilidad de cómo estás tú, y entonces me puso una ambulancia para ir a un hospital público, al Ramón y Cajal de Madrid. Y en esa ambulancia, claro, cuando uno es periodista, vive las cosas de otra forma, vive las cosas con una serie de pensamientos, de poesía, entre comillas poesía, tiene muy poco de poético todo esto, ¿no? Pero luego dices, jolines, estás en una ambulancia, está sonando la sirena. ¿Cuántas veces hemos visto una ambulancia con una sirena pasar? Y digo, esta vez soy yo el que voy dentro. Soy yo el que siempre he pensado, ¿quién irá dentro de esa ambulancia? Pues esa vez era yo, que estaba aparentemente bien. Y soy yo el que... Recuerdo el conductor de la ambulancia que me dijo, si estás bien y quieres ir conmigo aquí, y si no, en la camilla. Digo, no, voy contigo, en la camilla que se ponga el que me acompaña. O sea, pero fue una historia muy... En ese sentido yo aprendí mucho ese día. Llegué al hospital, al Ramón y Cajal, que me atendieron de forma estupenda. Cuando alguien dice, habla de los retrasos, de la sanidad pública, tal, yo no sentí nada de eso. Yo llegué al hospital y me atendieron al segundo, porque claro, mi caso era
era más grave, ¿no? Entonces me atendieron al segundo, me informaron de las cosas y me empezaron una serie de pruebas. El médico que me atendió me examinó una serie de cosas, me dijo que un poco lo que me habían dicho en el otro sitio, que estaba en ese momento, estaba bien, neurológicamente estaba bien, pero que en ese instante tenía que empezar una serie de pruebas. Y esa serie de pruebas fueron 17 en total. 17 en total, no invasivas, es decir, yo no sufrí especialmente, y la menos invasiva de todas tuvo el peor resultado de todos, que era la resonancia magnética, que no es invasiva, no tienes ningún dolor, salvo que tienes que quedarte quieto y el ruido, pero el ruido no te hace un daño, no te hace un daño físico. Claro, y la resonancia todos las asociamos a lo que lo asociamos, a los futbolistas, a los atletas, porque le hacen una resonancia para ver sus lesiones. En esta ocasión no, me hacen una resonancia para ver esto, si había algo ahí que fallaba. Y sí, encontraron una serie de lesiones que eran correspondientes con la esclerosis, que se tenía que confirmar una punción lumbar, que es así, era una prueba invasiva. Yo la cuento, ahora me río cuando lo recuerdo, pero en su momento fue la prueba más dolorosa que yo he tenido, el mayor dolor que yo he sufrido en mi vida, la punción lumbar. La gente que tiene esclerosis y la gente que lo ha vivido, algunos le han anestesiado, a mí no me pudieron anestesiar, la mayor parte de gente no se anestesia, que consiste básicamente en un pinchazo en la columna, en la base de la columna, casi donde empieza el culo, en la base de la columna, con una pedazo de aguja que tremenda. Algunos se caen, ¿eh? Sí, hombre, es que es muy dolorosa. Y te la hacen 3 veces. 3 veces, cuando ya te hace una, quieres decir, por Dios, qué dolor. Bueno, pasé un dolor tremendo y me dijo, pero muy bien atendido por la doctora, que en el fondo yo no estaba, digo, jolines, la doctora está sufriendo del dolor que me va a causar. Y me dijo, esto no es nada si no te que estás quieto 2 días. Y tenía toda razón del mundo, porque yo salí de ahí, ya había pasado lo peor, salí contento y me fui de copas y tal. Sufrí muchísimo por el dolor de cabeza que te viene después. Sí me dieron el resultado que confirmaba lo anterior, confirmaba el diagnóstico inicial y confirmaba que había una serie de manchas en el líquido de la columna que confirmaban que yo tenía esclerosis. Y ahí en ese momento cambia la vida, cambia todo, cambia. El pasado es diferente porque el futuro ya te vas a enfrentar a otra serie de cosas. Yo quería comerme el mundo, pero el mundo me comió en ese momento. Y bueno, y quería dar testimonio en el libro de todo eso y de cómo es el día a día. No, evidentemente no decir ni dar ninguna recomendación médica, que yo no la puedo dar ni la debo dar, simplemente contar mi experiencia. Evidentemente hay una serie de recomendaciones que cuídate, pues evidentemente, come bien, evidentemente, hace deporte, evidentemente, ¿no? Y yo empecé a hacer una serie de deportes, una serie de cosas que yo no hubiera hecho, de no ser por la esclerosis. A mí que me hubiera dicho que yo iba a hacer yoga, pues yo hice yoga, yo hice y hago yoga después de la esclerosis. Hago una serie de cosas que este libro no lo hubiera escrito sin la esclerosis. No me hubieran escrito esas personas, algunas personas muy majas, y los correos han sido fantásticos sin la esclerosis. O sea, no les he agradecido en nada porque me ha cambiado la vida, porque hablar no es lo mismo, escribir ya no es lo mismo. Te levantas todos los días sabiendo lo que tienes, y te acuestas todos los días sabiendo lo que quieres, sabiendo que el futuro ha cambiado, que hay una serie de cosas que ya no valen, pero hay una serie de cosas que sí valen y que has empezado. No vas a comerte el mundo de la forma que querías antes, pero el libro demuestra, entre otras cosas, que yo he podido hacer más o menos lo mismo que hacía antes.
He bajado el ritmo, he bajado el nivel, evidentemente. ¿Lo hubiera hecho sin esclerosis? Seguramente, sí. Pero he bajado el ritmo y me tengo que adaptar en mi vida a lo que tengo. Que tengo algo pues, que marca mi día a día. Y yo he contado en el libro ese día a día, eso que pasas, me ha demostrado muchas cosas. Por ejemplo, el valor de la amistad, de la familia. Yo era una persona muy solitaria, que no necesitaba de nadie, que yo creía que me valía por mí mismo para todo, y te das cuenta que que nadie vale por sí mismo para nada. Yo todas las pruebas, digo que me mandó esas 17 pruebas, pero fueron más porque luego vinieron otras, y a todas esas pruebas fui acompañado y se peleaban por acompañarme, y no porque yo fuera especial, sino porque la gente es mucho mejor de lo que pensamos y de lo que creemos, y se peleaban porque Bruno necesita esa ayuda, ¿no? Bueno, pues y me han prestado esa ayuda. Entonces el valor de la amistad, de la familia. Yo vivo en Madrid, mi familia cercana vive en Zaragoza. El día que me diagnosticaron, de los 2 diagnósticos que hubo, cuando me dicen la resonancia y cuando me hacen la prueba de la punción lumbar, es el segundo. Pero el segundo lo que hace es confirmar el primero. Cuando es el primer diagnóstico, yo recuerdo que estaba con un compañero del programa de radio que dijo, son compañeros del programa de radio y son amigos, ¿no? La persona que hace la sección de cine, que le tengo un aprecio y un orgullo de estar conmigo, y es una persona, es la más culta y preparada que he conocido en mi vida. Y entonces estaba él conmigo cuando me diagnostican. Digo, joder, a mí me ocurrió pensar, a mí este hombre me ha cambiado la vida, pero a mi compañero, digo, le han jodido. O sea, le han jodido la vida porque sí, me han dicho algo a mí y él ha sido testigo de algo muy malo. Y entonces fue salir del médico. Yo entonces todavía fumaba, lo dejé después, y en la puerta del hospital con un cigarro, estás muy nervioso, evidentemente, suena el teléfono y era mi hermano. Me dice, Bruno, ¿qué no te han podido decir eso? Digo, Ismael, mi hermano, que sí me han dicho eso. Y dice, pásame a José Manuel. Y José Manuel, el escribano, el de cine, le dice que sí que le han dicho eso, que estaba yo delante, que eso lo he inventado. No, pues, evidentemente, él como familia mía sé que niega, pero él vive en Zaragoza, él estaba 1 hora y media después delante de mí. Él se vino corriendo, cogió un tren sin maletas, sin nada, y esa ha sido mi vida de después. Es una vida en la que yo he visto mucho más cerca a la gente. Evidentemente no hay nada bueno en todo esto, pero hay cosas que no me hubieran pasado. Luego en el libro cuento una serie de experiencias. Yo me acuerdo que el día que a mí me estaban diagnosticando también a mi hermana, ese mismo día. Y yo cuento esa experiencia porque, bueno, tengo la posibilidad de poder hacerlo. Y ese mismo día a mi hermana la estaban diagnosticando de cáncer. Entonces, imagínate mi hermano, o sea, le diagnostican uno, entonces puede ser lo que nunca ha sido, el hermano mayor, o sea, puede hacer de padre de todos. Pero yo no sabía nada, y me llamó mi hermana, me dijo, oye, ¿por qué no te vienes unos días a la playa conmigo y con el Isma y estás un poco tranquilo aquí? Y cuento esa experiencia en la playa. El sol viene muy mal para la gente que tiene mi enfermedad, pero a mí no me viene mal, por lo que sea, no me viene mal, con lo cual lo podía asimilar y está muy bien. Igual cada uno lo vive de una forma. La noche es mala para la gente, para mí es lo mejor. Yo deseo que se haga de noche porque es pero seguramente porque ya lo hacía antes, ha potenciado algo que ya hacía antes. Entonces, ahí estuve 10 días en la playa con mi hermana, con mi hermano, y un día que dije yo a mi hermana, oye, tengo que ir al banco a sacar al cajero.
y me vinieron mi hermano y mi hermana. Digo, yo sé, hacerlo, ¿no? O sea, yo soy capaz de hacerlo, no me tenéis que enseñar a meter la tarjeta en el cajero. Claro, me quería contar mi hermana, eso, porque había más gente donde estábamos. Entonces mi hermano me dice, oye, nos tenemos que volver a Zaragoza porque la semana que viene operan a tu hermana. Digo, ¿cómo? O sea, y entonces mi hermana, que estaba ahí, me lo contó. Era un cáncer de pecho, está perfectamente ahora, pero en ese momento dije, joder, me han traído aquí para curarme a mí y quien está mal de verdad es ella. Entonces, todas esas enseñanzas que he tenido con la enfermedad, yo no las hubiera tenido. En ese momento, fijaos que yo me tengo que tomar una medicación todos los días y yo tengo que vivir con esa medicación, pero la mejor medicación que he tenido es tener que ocuparme de ella. O sea, cambiar el foco de atención de que lo mío es importante, pero cambié el foco de atención de que lo de mi hermana era lo importante. Y entonces en ese momento fue la mejor medicación que yo tuve, porque sentí por primera vez en mi vida, yo soy un afortunado por eso, sentí lo que es el cariño y el amor de la gente cercana. Y yo no lo hubiera sentido de otra forma. Y evidentemente yo a mi madre no le dije nada de lo mío porque yo aguantaba sin decirlo, pero me tocó a mí decirle a mi madre que cuando yo estaba mal, decir que su hija estaba peor. Y fue una experiencia que también me enseñó mucho. Y claro, yo cuento esas experiencias en el libro. Yo quería contar todo eso y afortunadamente he podido hacerlo porque, bueno, pues puedo publicar y puedo escribir algún libro contando esa experiencia. Y yo me acuerdo la sensación bueno, mi madre estaba en Galicia en ese momento, y ya es gallega, todos somos nacidos ahí, pero ella estaba en Galicia y le digo, claro, y operaban a mi hermana en Zaragoza. Y entonces yo me inventé, digo, mamá, ¿que no estás en Zaragoza? O sea, ¿voy a ir yo a Zaragoza y tú no estás? Y dice, no me digas eso, hijo. Digo, pues como no vayas, mala madre eres. Era un engaño, era un engaño, pero salió bien, y fui yo a buscarla a la estación porque encontré un billete en tren que mi madre no se debía explicar nada, y cuando se lo dije esa noche, lo de mi hermana, ahí noté lo que es el amor de una madre, ¿no? No se hablaba con mi hermana desde hace 2 meses, que habían discutido de lo que fuera, y sin embargo, en ese momento se olvidaron de todo, y lo de mi hermana fue muy bien. Y yo me acuerdo salir después de la operación, salir a fumar un cigarro, cuando todavía fumaba, entonces todavía salir del hospital de Zaragoza, digo, por fin una buena noticia, por fin una buena noticia. Y digo, pues mira, dentro de lo malo, evidentemente yo no quiero lo que tengo, porque me ha cambiado totalmente la vida. Yo tenía un nivel de trabajo, pero me ha curado en algunas cosas y me ha acercado a la gente, al público, al lector. Tuve la ocasión de contarlo en la radio. ¿Quién tiene la ocasión de eso, no? Yo la tuve. Yo lo considero una buena ocasión que ojalá nunca hubiera pasado. Pero lo hice y lo pude hacer y decir y contar. Y la solidaridad y el cariño, el aprecio que recogí de la gente. Una empatía que ves. Pero yo no se puede saber entre correos, emails, mensajes en Twitter, en Facebook. Yo no sé los que hubo miles, ni uno malo. Y eso que yo soy una persona, pues que puedo despertar cosas a favor y cosas en contra. Y sin embargo no recuerdo uno en contra, ni uno en contra. Entonces me ha dado un espejo de que la gente es mucho mejor de lo que creemos. Y ese es un aprendizaje que he tenido con la esclerosis, que hay una serie de cosas que han sido buenas en ese aprendizaje. Y eso lo he querido mostrar en el libro. El libro es duro porque es una experiencia personal dura, una experiencia personal que ojalá jamás la hubiera vivido, pero ya que la viví, ya que la tuve. Y luego conté
la mayor parte del libro el libro se ha publicado después, no después de la pandemia, porque la pandemia no sabemos si se acaba o no, pero del confinamiento. Pero el libro está escrito antes, menos el último capítulo, porque la pandemia, y creo que es muy importante, y como es un ensayo no importa, no es spoiler, la pandemia ha generado una serie de investigaciones médicas que han abierto por primera vez la puerta a una posible curación de algo que no es curable, que no se sabe el origen, que es esto que tengo. Esto que tengo es degenerativo, es incurable, no se sabe el origen, pero la vacuna que todos conocemos, la del virus, es una vacuna que no ataca, bueno, ninguna vacuna ataca, todo lo contrario, ¿no? Pero que no está enfocada en el ADN, sino en el ARN mensajero. Y se han hecho con una serie de experimentos con la misma vacuna, con el mismo tipo de vacuna que todos nos hemos puesto. Por eso cuando hay alguien en contra de vacunas, yo no lo entiendo, porque van a salvar muchas vidas de otras enfermedades, de esta también, pero de otras enfermedades también, porque ataca el sistema inmune, que lo convierte en algo mucho más decente. Y esta enfermedad lo que provoca es eso, que el sistema inmune se defiende mal y entonces causa una enfermedad. Y ya se han hecho experimentos con animales y hay por primera vez no un mantenimiento de la enfermedad, sino una reducción de la enfermedad. Por primera vez en más de 100 años de historia, de investigaciones. Y es la primera vez que hay algo positivo. Una esperanza, por lo menos hay una esperanza, que seguramente yo no me voy a beneficiar, pero los que vengan después sí. O yo sí me puedo beneficiar porque puedo estar mejor gracias a esa vacuna, que es un tratamiento en realidad, pero se está abriendo una puerta gracias a todo esto que está ocurriendo. Seguramente el mundo ha asistido durante este tiempo, todo el mundo ha tenido que investigar, todo el mundo ha tenido que estudiar, y a muchísima velocidad, y se han puesto muchos cerebros a investigar. Posiblemente el resultado de esa investigación sea uno de los mejores momentos para el futuro de la humanidad, porque como el genoma humano lo fue en su momento, pues esto también, la vacuna del ARN, la humanidad entera se ha puesto a investigar, lo ha conseguido, ahí tenemos Feria del Libro por eso. La gente puede ir por la calle, ya se pueden quitar las mascarillas en la calle, interiores se quitarán pronto cuando se quiten, pero ya hay otra vida. Pues todo eso es gracias a una vacuna que funciona tan bien con la enfermedad que tengo. ¿Cómo no voy a tener esperanza en esa vacuna? ¿Cómo no voy a defender esa vacuna? Positividad admirable, Bruno. Bueno, no me queda otra. No me queda otra. Y también veo la vida de otra forma. Yo me quería comer el mundo, como dice el poema de Hilde Biermann, ¿no? Yo era joven y me quería comer el mundo, pues igual, pero el mundo me ha comido, pero bueno. ¿Te lo tomas al sorbito? Sí, pero de otra forma. Claro. Pero esta fortaleza, Bruno, ¿de dónde te brota? Porque además lo vives de una manera muy inmediata. Es decir, según nos lo cuentas en el libro, realmente te pones manos a la obra a un servicio de los demás de manera automática, cuando lo más normal posiblemente sería pensar que sería un proceso al revés, ¿no? Inverso. Pasas a cuidarte tú mucho, a centrarte en ti mismo. Se podría pensar un poco que sería la primera inercia, y sin embargo la sensación que se tiene, como nos lo relatas, es totalmente al contrario. Es decir, aprovechas rápidamente que tienes unas herramientas a tu alcance, que eres un comunicador, que eres periodista, para ponerte manos a la obra, sumarte a una comunidad en lucha contra la enfermedad. Y no solo eso, aparte eres absolutamente incombustible, no te rindes al desaliento. Igual me pasa un poquito, igual me pasa un poquito de trabajo demasiado, pero también esa es la herramienta que yo he utilizado para sobrevivir. Evidentemente hay una parte negativa, son 5 años.
en 5 años desde el primer síntoma, el diagnóstico, ahora. Hay muchos momentos malos, tremendamente malos. Cuando yo voy por la calle y cogí un poco, o me caigo, que me he caído a veces. Es muy duro la sensación de cuando te caes, te tropiezas, cuando te duele la cabeza, cuando te mareas, cuando es durísimo. El hecho de saber que esa persona sabe que yo estoy enfermo y no quiero que lo sepa, evidentemente es duro, es duro. Hay gente que lo pasa todavía mucho peor con lo mismo. Yo tengo una serie de cosas y otra gente tiene menos y otra gente tiene más. Pero no sabes mañana, yo no sé mañana si me voy a levantar ciego. Hay gente con lo mío que le ha pasado. Yo no sé si mañana me va a dar un infarto. Tengo más posibilidades porque las tengo, porque es una enfermedad no de los huesos, es muscular. Puede fallar ese músculo. Puedo no poder andar y puedo necesitar mañana una silla de ruedas. Todo eso puede pasar. El saber todo eso, el tener esa perspectiva, te hace no disfrutar del hoy, sino vivir del hoy, porque el mañana ya está demostrado que puede torcerse. Puede haber un diagnóstico, la humanidad entera lo ha vivido con todo esto. De la noche a la mañana, la vida ha cambiado. ¿Ha podido con eso? Sí, ha podido. Y ha salido adelante con sufrimiento y con esfuerzo, pero ha salido adelante. Yo también he salido adelante, seguramente gracias a mí, a la fortaleza. ¿De dónde lo sacas? No lo sé. No quiero, por desgracia la he tenido que sacar, pero yo creo que la tiene todo el mundo, que en un momento determinado no se enfrenta a un problema que puede tener la gente, que te ha dejado tu pareja, que tienes menos dinero. No, esto es mucho más grave. Incluso yo tuve la duda en el libro, ¿no? En un momento determinado le dije a un amigo, cuando me lo leyó, oye, pero da la sensación de que igual es algo bueno. Y dice, ¿qué va? Ese libro es una mierda. Si estás todo el día quejándote, ¿eso te parece a ti? No. Claro que también hay que ser realista y no he perdido ese realismo. También es un libro testimonio que evidentemente hay muchas cosas malas que yo no hubiera querido vivir. Cuando yo salgo del supermercado, salgo con 2 bolsas y las bolsas se mueven porque las muevo yo, porque ya no las mantengo como antes. No es que pierdas fuerza, pierdes un poco de equilibrio, coordinación. Es muy duro ese momento. Sabes que te está fallando cuando metes la llave en la puerta y tienes que meterla 10 veces, sabes que te está fallando. Cuando te mareas o cuando te enfrentas a un metro con un montón de escaleras y te molesta, sabes que, bueno, pero a eso hay que enfrentarse en el día a día. La fortaleza la saco, pues seguramente en parte, en mi caso, de que hago un trabajo que más o menos con sus inconvenientes como todos los trabajos, pero me gusta, que soy un afortunado. Hago un programa de radio y escribo libros. ¿Qué mejor que eso, no? O sea, y tengo la ocasión de contarlo. Hay gente que no tiene ese beneficio, que lo que quiere es llegar a casa. Yo lo que quiero es no llegar a casa. O sea, y entonces esa fortuna yo la tengo que mostrar de alguna forma. Y el libro es, pues eso, es un testimonio. Es un librito, es cortito, pero mi testimonio ocupa eso, ¿no? Y menos mal que le metimos el capítulo final de la pandemia, ¿no? Pero es un testimonio cortito, pero ha llegado, que es lo que yo buscaba. El correo ese de la mujer que me decía, yo no tengo esclerosis, pero ahora entiendo lo que mi marido no sabe decirme, digo, pues eso, o cuando una persona que me escribió me dijo, simplemente gracias, pues simplemente acabas de hacer al hombre más feliz del mundo, ¿no? Fíjate ahí, Bruno, el matiz no sería efectivamente como le decías a tu amigo, ¿no? Que no es que hables como si fuera algo bueno. Sí, lo impactante y lo admirable es que hablas no con soberbia, no con amargura, no con ira, sino hablas con muchísima paz y muchísima serenidad. Eso no quiere decir que no lo he tenido amargura, he tenido momentos, y lo sigo teniendo a veces, momentos de mucho cabreo,
porque cuando a mí me gusta mucho escribir, una de las cosas que pasa con esto es que tú pierdes el foco unos 6 milímetros y en un teclado que sea pequeñito se nota más y el ordenador se llena de subrayados, de que te has equivocado, ¿no? En cosas. Y dices, bueno, eso no lo puedo evitar, tienes que convivir con eso. Antes escribía como un loco y no me equivocaba en nada. Ahora sí me equivoco mucho. Pero gracias a eso tienes que interpretarlo con que puedes corregirlo, puedes hacer, te lo relees. Y gracias a la tecnología, que ayuda mucho, gracias a la tecnología me han marcado un error que antes no me lo hubiera marcado. Y ahora cuando publico algo me equivoco menos que en lo que se publica que antes. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque mi enfermedad me exige estar mucho más atento a eso. Pues por todo lo que nos cuentas, el mundo no te ha comido, ¿eh? Te lo estás comiendo tú. No, ojalá, ojalá, pero de otra forma, eso sí, yo quería otra cosa para mi vida, evidentemente. Yo quería tener 1 millón de oyentes en la radio, quería vender 1 millón de libros, pero... ¿Tienes 1 millón de amigos? Pero antes no vendía 1 millón de libros y no tenía 1 millón de oyentes y me causaba todo tipo de frustraciones. Ahora sigo teniendo muchos oyentes, vendo algún libro y soy igual y soy mucho más feliz que antes. Con eso, pues ya está. Y lo puedo contar. Y ahora estoy hablando con vosotros y ya no me importa, o sea, no veo lo malo. Que lo malo, hay muchas cosas malas, evidentemente. Y yo ahora bajo en las escaleras y me tengo que apoyar, tengo que utilizar mi estrategia, tengo que poner la mano, pero eso lo noto yo más que el de fuera, ¿no? Algunos que miren para atrás, ¿eh? Claro, y algunos... Que algunos va peor todavía por detrás. Claro. Y yo, una de las frases del libro es que, vale, pero yo igual te paso aunque sea cojeando. La tortuga y la liebre. Claro. Había un amigo que me hizo, yo creo que es una recomendación que vale en la vida de todos. Un amigo que vivía muy cerca de mi casa, con el que yo cuento muchas historias personales que me ha dado la ocasión de poder hacer este libro. Es una persona que no es de mi mundo, es del mundo de amigos, y yo estaba cenando una noche con él y me dice, qué pesado eres, Bruno, qué pesado eres. Mira, acuérdate, tú cuando eras niño veías los dibujos animados, El Coyote del Correcaminos, y me decía, pues esa es la vida. Estaba por delante, que era el coyote o el correcaminos, no me acuerdo el que estaba por delante, que subía una cumbre de una montaña y seguía corriendo, y seguía corriendo sobre la nada, y solo se caía cuando miraba abajo. Cuando era consciente del precipicio que había debajo, entonces se caía. Mientras no era consciente de ese precipicio, mientras miraba para adelante, seguía corriendo. Yo creo que esa es la vida. Claro. Y fíjate, es muy sencillo, pero es que esa es la vida. Y seguramente quien lo pensó, dibujó, escribió, o sea, pensaba en eso. La vida es mirar para adelante y si te caes, pues mira. Exacto. Esta enfermedad te lleva a caerte tantas veces como a levantarte. Nadie se ha levantado tantas veces como yo. Seguro. O sea que... Siga levantando mañana. Sí. Y el ejemplo que nos das, levantémonos. Sí, y acordaos que mañana estoy a las 12, ¿no? O sea que la editorial está encantada de que firme 2 libros. A mí me da igual. De 12 a 1, en la caseta del Corte Inglés, mañana la firma de Bruno Cardeñosa. Bruno, ha sido un placer inmenso tenerte aquí. Para nosotros, además, pues un sueño cumplido, claro que sí. Y decirte que en efecto, y lo dices en el libro,
has conseguido transformar esas siglas de E.M. de esclerosis múltiple en otras diferentes, que son, en vez de esclerosis múltiple, de esperanzas múltiples. Así que, en nombre de tanta gente que te escuchamos, que te leemos, que te queremos, aunque a muchas personas no las conozcas y sean anónimas, Claro. pero formen parte de la comunidad, infinitas gracias por este libro. Gracias a vosotros por entender un poco el mensaje. Esa expresión, esperanzas múltiples, es de Javier, es un amigo mío de toda la vida que se dedica al mundo del periodismo, lo hemos trabajado mucho juntos, es de Zaragoza, vive en Zaragoza, y su madre tenía esclerosis. Y tuvo esclerosis en un momento mucho peor que el mío, porque ella tenía esclerosis en un momento en el cual no había ninguna medicación. Ella no tomó absolutamente nada, ella sufrió muchísimo. Y luego ella se preocupaba mucho de mí. Y ella falleció recientemente, no por esclerosis, que no falleces, pero sí por las consecuencias de todo lo que tienes que hacer. Y es un homenaje para esa gente. Sin esa gente que ha sufrido mucho más que yo, sin toda esa gente no habría esperanza en el futuro, porque no se hubiera investigado. Y él dijo, y él sacó ese apelativo, EM, esperanza múltiple. Entonces, bueno, pues la vida puede cambiar para bien, ¿no? Y ahora se ha pegado con la pandemia un salto cuantitativamente para bien. Y seguramente a esta mujer la diagnosticaron en los años 80, no había nada. A mí me diagnosticaron hace poquito y ya había mucho donde elegir. Y fíjate que la gente que diagnosticada hace más de 10 años se tenía que pinchar, como la diabetes. Pero tenías que tener una nevera, te cambia la vida. Ahora no, hay que llevar una medicación y ya está. La llevas en un papelito, como la llevo, y ya está. O sea, el mundo ha cambiado mucho, hasta para la gente que tiene lo mío, que con una pastillita, y antes tenías que inyectarte algo. Pues un día cambiará mucho más y habrá una medicación que cure. A mí no, pero otros que vengan después sí. Esperanzas múltiples y caminos múltiples que se van a abrir, incluso literarios. Pero de eso ya, lo mismo mañana, algún secreto puede revelar Bruno en la caseta de firmas. Lo dejamos ahí porque, bueno, hay proyectos, ¿verdad? Por ahí, Bruno. Sí, por primera vez en mi vida es lo que decía, no, que vivir el hoy. Si no hago algo hoy, mañana yo no sé si no voy a poder hacerlo. Mañana no sé, pero ya no es un dicho, una palabra, un carpe diem que se puede utilizar poéticamente. No, es la puñetera realidad. Sé que mañana puede pasar algo y sé que es lo que tengo, con lo cual tengo que vivir hoy y tengo que disfrutar hoy, y la gente tiene que hacerlo más. Esa es una de las enseñanzas que tengo que tener y que debe tener todo el mundo. Cuando hace algo, disfrutar. Había una frase de un amigo que dijo ante otra cosa, que dijo, pero también enfermedad, que él había sufrido una serie de enfermedades que no tenía nada que ver, pero tenía que ver con un infarto que él había sufrido. Y él dijo, cuando te despides de alguien, despídete, y lo dijo en un libro, despídete como si fuera la última vez que lo vas a ver. Y siéntelo como tal, porque igual es la última vez que lo ves. Entonces, y lo decía con amor y amistad, pero no con el hecho del carpe diem famoso, poético, no. Vive el hoy, porque el mañana no está escrito. No es, ojalá mañana puedas vivir el hoy como hoy y lo vivas igual, ¿no? Ahí Bruno Cardeño se va con ventaja, porque a ti lo que ocurre es que te escuchamos siempre con tanta emoción que es como si fuera la primera vez que te escuchamos. O sea que ahí sí que vas con ventaja. Bueno, y así lo vamos a seguir haciendo, Bruno. Ojalá, y yo seguiré haciéndolo así mientras el cuerpo me deje. El cuerpo y la sanidad pública también. Pero la sanidad pública, también en el libro lo digo mucho, la diferencia... A mí me ha ayudado muchísimo más la sanidad pública que la privada. La privada me mandó ese día por ahí, pero afortunadamente, porque gracias a eso, sí, la sanidad pública es más lenta, las habitaciones son de 2, no son de 1, pero bueno. Pero y son mucho más empáticos.
Más lento, si tú vas con algo grave al médico, no es más lento, no, te atienden al segundo. O sea que gracias a la sanidad privada funcionan muchas cosas. Gracias a la sanidad privada hay unas resonancias y unas funciones lumbares que me pudieron hacer. Hay médicos raros, claro, como en la privada, como en la pública. Pues no. Eso ya no somos todos, pero bueno. Y la sanidad, y el libro también defiendo mucho la sanidad privada, pública, porque mira, la sanidad privada, yo la medicación que me tengo que tomar, evidentemente es de una empresa privada. Cuando yo empecé con ella, costaba una pastillita azul, una cápsula, costaba cada una 1.000 euros. 1.000 euros. A la sanidad, sin sanidad pública, yo no la hubiera tenido. Ahora cuesta menos, pero cuesta un dineral también. Pero gracias a la sanidad pública hay mucha gente que podemos vivir y contarlo, o que podemos escribir un libro, con lo cual ojalá, gracias a la sanidad, gracias a ese sistema de sanidad pública que tenemos, se pueden conseguir muchas cosas. Gracias a vosotros. Gracias. Pues nos vemos en la caseta, nos leemos en el libro y nos escuchamos en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias, Bruno. Gracias a ti. Gracias.